Bienvenidos, benvinguts, welcome, benvenuti. Estamos aquí en el Teatre La Alianza, aquí en Mataró, porque la agencia de modelos Angel con Sonia Navarro ha venido a montar un pedazo de desfile y una pedazo de fiesta que no nos hemos querido perder. Es más, como podéis ver, me he puesto mis mejores galas para venir adecuadamente. Así que sin más dilación, que empiece el reportaje. Pues aquí estamos con Neus. ¿Qué tal, Neus? Una debutante aquí en el mundo de las pasarelas. ¿Qué tal? ¿Muchos nervios? Un poquito nerviosa, eso sí. Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Qué se siente al desfilar esta primera vez? Pues muchos nervios, no saber cómo va a salir, la postura, la compostura, no sabes. ¿Qué es lo que esperas tú de hoy, del día de hoy aquí en el Casa de la Alianza en Mataró? Disfrutar y tener buenas amistades entre las compañeras, o sea, no se espera nada más. ¿Sí? ¿Hay buen rollo arriba? Ninguno, de momento todo bueno. ¿Todo bueno? Todo bueno. Vale, esperemos que dure. Exacto. Bueno, muchas gracias. Encantada. A ti igualmente. Pues estamos aquí con Ares, también otra debutante aquí en la pasarela. ¿Qué tal, Ares? ¿Qué tal la tarde? Muy bien, muchos nervios, pero con muchas ganas. ¿Cómo afrontas esta primera vez de desfilar delante de gente? La verdad, un poco histérica al principio, lo que pasa que ya conforme va pasando el rato ya pues te vas calmando y ya vas aceptando lo que viene. ¿Qué esperas de lo que vamos a ver hoy? ¿Qué espero? La verdad, divertirme. ¿Mucho? Sí, que nos divertamos todas y todos. Igualmente. Gracias. Pues mira, estamos aquí con Estrella, también otra debutante aquí en la pasarela. ¿Qué tal, Estrella? Buenas tardes. Pues bien, un poquito nerviosa, pero bien. ¿Cómo afrontas el hecho de desfilar por primera vez? Pues con un poquito de nervios, pero tengo muchísimas ganas porque es uno de mis sueños de cuando era pequeña. O sea, hoy cumples un sueño. O sea, es verdad eso de que los sueños se hacen realidad. La verdad que sí, que gracias a Angels Models estoy pudiendo cumplir mi sueño. ¿Y qué esperas de esta tarde de hoy? Pues espero que el público disfrute y que mis compañeras y yo pues podamos darlo todo y pasárnoslo genial. Pues estamos con Ángel aquí también, que va a ser también su primera vez aquí delante de una pasarela. Ángel, ¿cómo afrontas este día? Bien, la verdad que bien, con ilusión y bueno, con alegría y con nervios y bueno, y vivir la experiencia con las maravillosas personas que hay aquí detrás, tanto delante como atrás de las cámaras y todo. Muy bien, la verdad que contento. ¿Qué es lo que te ha impulsado a meterte en este mundo de la moda? Abrir otra vía en la vida, o sea, salir de la zona de confort y bueno, romper metas y tabús que habían en el mundo. Y finalmente, ¿qué esperas de esta tarde de hoy que vamos a disfrutar aquí todos juntos? Espectáculo y sorpresa, son dos sorpresas. Más me gusta a mí que ya lo sé. O sea, ya, la gente que no lo vea ya lo verá que va a ser muy bonito, la verdad que sí, muy bonito. Pues estamos aquí con Silvia, aquí en el fotocall, justo antes de empezar este espectáculo. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo esperamos la tarde? Pues con mucha ilusión, muchos nervios y Muchas ganas. muchas ganas. ¿Es tu primera vez desfilando? Sí. ¿Qué sientes, en los mismos instantes antes de ponerte a desfilar? Pues mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sí. ¿Sí? Ujú. Y también disfrute. Hombre, por supuesto, sobre todo entretenerme y vivir la experiencia. ¿Qué es lo que esperas de esta tarde? Pues pasármelo bien. Pasártelo bien y que la Sí, gente lo pase disfrutar, que se lo pasen bien y pues eso, llevarme una experiencia a casa. bien. Me encanta. Pues estamos con el modelo que más experiencia tiene de toda la pasarela, probablemente. Estamos con Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Porque en tu caso no es la primera vez que desfilas. No, es la segunda. Es la segunda. ¿Y Sí. qué tal? ¿Qué tal Bien, repetir? la verdad que bien. Yo la verdad que ya no tengo tantos nervios como los demás, porque ya como ya he estado, ya tengo bastante experiencia. Y la verdad que también como estoy metido un poco en el mundo de la moda también. ¿Qué estás metido en alguna agencia aparte de esta? Sí, ¿O estás metido? agencia, luego también patrocino cosas por Instagram. He hecho también rodajes. Guau. La verdad que estoy un poquito metido. Pues ya que estamos, vamos a aprovechar y como hay algunos aquí delante, ¿qué consejo les darías a todos los que están empezando? Pues que disfrute, que los sueños se hacen realidad y que lo hagan lo mejor posible y siempre sacar lo mejor de ellos. Pues estamos con Jennifer, un peso pesado de aquí de la agencia, segunda dama de honor, representante de la agencia aquí en Barcelona. Bueno, tú tienes mucha responsabilidad aquí. ¿Qué significa para ti estar hoy aquí en Mataró desfilando delante de toda esta gente? Pues una gran responsabilidad, como lo has dicho tú, pero bueno, lo cojo con mucha ilusión, ya que, bueno, por experiencia y tal, pues
pues es una... es que estoy nerviosa. Tranquila, no pasa nada. Pues... Es una experiencia, sí. es un sitio nuevo al que venir a desfilar, otra Sí. manera más de Sí, seguir. otra manera más de seguir, otro año. Pero bueno, hoy cedo el trono de embajadora a la nueva ¡Guau! y bueno, que eso sí que es responsabilidad, Sí, que eso lo sí, elijo sí. yo, así que a ver, vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, pues mira, ya que estamos, vamos a mirar de cara al futuro y pongamos que aquí delante tienes a la nueva embajadora de la agencia. Tú, como ya has tenido este cargo, ¿qué consejo o qué le dirías? Mucha constancia, es mucha responsabilidad, como he dicho antes, pero bueno, también hay que ser objetiva y sobre todo, pues, evaluar todos los conocimientos de cada persona. Y es poco más, poco más. Y finalmente, ya para acabar, a toda la gente que está empezando, porque muchos de los que están aquí en esta pasarela es su primera vez, es la primera ocasión, son un manojo de nervios, Sí. pero claro, tú ya llevas un tiempo haciendo esto. Sí. ¿Qué consejo le darías a toda esta gente que o bien está empezando o bien se quiere iniciar en este mundo? Pues que sean ellos mismos, porque muchas veces nos echamos atrás por el qué dirán, yo no soy así, yo no tengo la altura. Bueno, pues yo no tengo la altura, tengo 1,61 m y mira dónde estamos, siempre se acomplejan, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo evaluamos, al menos aquí evalúan, no evalúan solo una cara bonita, sino actitud, perseverancia, constancia, trabajo. Ser lo que significa ser un Sí. modelo a seguir. Exacto, exacto. Me encanta, pues me encanta la actitud y espero que os vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos con Raquel, aquí otra debutante también en las pasarelas. Raquel, bienvenida, muchas gracias por atendernos. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué sientes ahora que vas a desfilar apenas unos minutos antes de ello? Pues siento nervios, presión, pero al mismo tiempo siento mucha ilusión y muchas ganas para salir. Y finalmente, ¿qué esperas de esta tarde? De esta tarde, de este evento que vamos a ver. Pues divertírmelo, que todo salga muy bien, nos lo pasemos todo muy bien y ya está, coger la experiencia. Pues finalmente estamos con Ainhoa, de las, digamos, veteranas, entre comillas, de aquí de la pasarela. ¿Qué tal? ¿Qué sientes justo antes de desfilar? Apenas a nada, 5 minutos. Pues a ver, siempre existe un poquito de nervios, pero bueno, igual existe la ilusión y el entusiasmo de que todo va a salir muy bien. Entonces, muy contenta. ¿Qué es lo que te anima a seguir en este mundo? A mí me gusta mucho, yo en general empecé con el maquillaje y es verdad que para lucir un maquillaje pues también hay que meterse un poco en el mundo de la moda y combinar cositas, entonces luego inicié en este mundo y también me gustó mucho y seguí adelante. Entonces me gusta siempre esa motivación que existe para buscar el look perfecto, las ganas que le pones, a veces hay baches, pero bueno, al final lo consigues y es gratificante sentir eso que lo logras, lo que te propones. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué esperas del evento de hoy, de esta tarde aquí? Mucho brillo, mucho espectáculo, todas mis compañeras preciosas, porque todos nos lo trabajamos un montón y tenemos mucha ilusión de vivir una experiencia, por supuesto. Y finalmente, porque como estáis escuchando, acaban de abrir puertas y esto ya se está empezando a llenar de gente, a todas las personas que están iniciando en este mundo o se quieren iniciar en este mundillo, ¿qué consejo le darías? A ver, yo le doy el consejo de que se atrevan, que lo prueben, que no tengan nervios, que todas las inseguridades que tengan las comiencen a apreciar, que eso es lo que nos hace únicos y eso lo puedes ver y plasmar en fotografías, vídeos y sentirte bien contigo mismo. Quiero que se te agradezcan, ya me perdones porque no me dejé. Este daño que tú ni consciente, toda la vida lo tendré presente. Baby, yo voy a cuidarte aunque tú no lo quieras. Baby, yo voy a
Pues aquí estamos. Con el corazón como está, este es un sonido real de un corazón, con su diástole y su sístole. Así que los nervios, todos y todas están muy nerviosos, nosotros también, porque en el momento no sabemos nada, el jurado ya ha decidido, están las deliberaciones de todo el jurado y del público, por supuesto. Y quiero mencionar a alguien muy especial, además también agradecer a Radio Mataró, a Eva, a David y a José María, muchísimas gracias. Igual que a Manuel Arce. Manuel Arce, un gran fotógrafo. Bueno, y la Radio Mataró, la veo. Bueno, Isabel Ballesta, por favor, un momento. Ven acá, porque todo el estilismo, el maquillaje, ven hacia aquí, por favor, tiene un mérito tremendo. El maquillaje, el estilismo de todas ellas y ellos. Isabel, ¿tu Instagram cuál es? ¿Tu Instagram? 77-17. Pues a seguirte. ¿Y cuál ha sido tu experiencia maquillando? Bueno, la experiencia la verdad es que ha sido una locura, pero ha estado muy bien. Todas muy nerviosas, pobrecicas, porque lo viven intensamente. Entonces eso es maravilloso y sentir con el corazón eso te da alas. Pues bueno, alas para volar, así que muchísimas gracias, Isabel. La pasarela es para ti. Bueno. Empezamos con cuando nuestro director nos diga. Hay cámara. Skin. José Luis, muchísimas gracias por venir también. Skin Fotografía, gracias. Bueno, Mar Navajas, Diosa Models y. ¿Nerviosa? ¿Has vivido recordando parte de tu relación? Sí, precioso. Todo muy bien. Pues bueno, tenemos nuestro primer premio cuando nuestro director nos diga. Aquí está nuestro director. ¿Cuál es el primer premio? Mr. Cupido. Esta es la decisión del público. Esta es la decisión de todos vosotros. A ver, Mr. Cupido. Ay, espera. Lo decimos juntos. ¡Valentín! Un aplauso para Mr. Cupido. Es decir, la decisión del público a través de la aplicación. El primer desfile de Mr. Cupido y ahora vamos con Mr. Angel Model. Esto sí. A ver. Ahí va. Ahí está al revés. Ahí va. No, vaya. Y el ganador es ¡Iván! Recibe la banda de Marta Banda. Muchas gracias, Mar. Y un aplauso para Iván. Mr. Angel Model. Queremos agradecer a los sponsors Porcelain Rose, Sonia Navarro, Ignacio Claror, Don Sanjin, por supuesto a la radio TV Mataró y a todos los amigos de prensa. Y ahora sí, continuamos con nuestra Jennifer Blanco de Angel Model, de Rostro Más Bello, segunda dama de honor en Andalucía. ¿Sí? Andalucía, lo leí, Dios mío. Ayuda madre, espérate. Bueno, Miss Mataró es un premio muy importante. Vamos a abrirlo. Aquí va. ¿A la 1 de las 3? ¿A la de 4? Y la ganadora de Miss Mataró es Ainhoa Zambrano.
Felicidades, Ainhoa, Miss Mataró. Miss Ángel Model Mataró. Y ahora el premio de nuestro sponsor oficial, Sonia Navarro, Academia de Danza, Baile, Acrobacia. Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo has empezado este 2022? Súper bien. He terminado el 21 genial y he empezado el 22 mejor. No, pues mira, esa es la actitud. Bueno, Sonia, ¿tú otorgas una beca? Yo toco una beca para un curso entero, ¿vale? Para que hagan la disciplina que quieran en mi escuela de danza, pero he dividido el premio en 2 personas. No lo he dividido, doy el premio a 2 personas, ¿vale? O sea que tenemos 2 ganadoras. 2 ganadoras, sorpresa de la noche, ya. Sí, porque explico, yo mi premio ya desde cuando empieza el certamen, que vienen a mi escuela de danza a hacer una clase de danza conmigo, luego hacen también desfile, bueno, veo un poco el interés por la danza y por que puedan aprovechar más la beca. La oportunidad, porque es una gran oportunidad, está valorada. Y 600 euros, que es un curso, un año entero de clase, bueno, un año desde septiembre hasta julio. Y nada, he visto hoy una de las chicas que ha hecho danza clásica y digo, cómo no, voy también a darle la beca a esta chica. Que tenías, a ver si entiendo, tenías decidido una, pero hoy has decidido otra. Entonces son 2 chicas que van a ganar el premio. Pues vamos a ver cuál es tu decisión. Mira, mi decisión es Ares y Nayara. Ares y Nayara, con la beca de la conocidísima Sonia Navarro de la Academia Sonia Navarro. Bueno, chicas, para disfrutar de esa beca, Ares y Nayara. Un aplauso para Ares y Nayara. A disfrutar y aprovechar esa beca. Y bueno, nuestra Jennifer Blanco ven para acá, sabes que el cariño que te tengo es enorme. Y nos une la medicina también, nos une esa lado social, es importante la vacunación. Vacunarse, salva vidas, no llena la SUSI, porque estamos, señoras y señores, y lo vamos a decir, cansados. Estamos agotados. Los sanitarios ya son 2 años, desde febrero, marzo del 2020, y ya vamos para 2 años y por favor, es importante que crean en la ciencia, confíen en la ciencia, porque gracias a la ciencia hoy en día no tenemos casos de poliomielitis, tenemos muy pocos casos de sarampión, prácticamente lo que nos falta es la vacuna contra la ignorancia. Es lo único que nos hace falta. Así que a vacunarse. Respetando a los negacionistas, porque, oye, señor, mira, tienen derecho a no vacunarse, pero piensen en la comunidad. Se vacunan porque la comunidad de grupos, es así, tan sencillo. Vacunarse, no hacerse como locos, lo voy a decir seriamente porque es importante. No hacerse ir al ambulatorio, que me hagan un antígeno que quiero, porque voy a cenar, no, la idea no es de los antígenos por si tienes síntomas. Si tienes un síntoma importante, vas al hospital o vas al ambulatorio. Si tienes un dolor de garganta, llamas al CAP o llamas también a tu centro, o te tomas un ibuprofeno o un paracetamol y esperas 24 horas a ver los síntomas. Entonces, por favor, vacunarse y no perder los nervios, como están todas ellas con los nervios, ¿verdad? ¿Sí? Oye, que lo de la vacuna no es obligatoria, están ahí, ahora van a ir, ahora el premio es que las vamos a vacunar a todas.
Bueno, ahora, ¿qué premio vamos a dar? Vamos a dar un premio de embajadora con viaje a Milán. Como ya sabéis, yo soy la actual embajadora y voy a suceder, digamos, el trono a esta persona que creemos que se lo ha merecido por su lucha y constancia. Bueno, pues vamos allá. Y la ganadora es... ¡Nerea! ¡Nerea, directo a Milán! Oye, pero recuerda el compromiso con International Cataluña. La respuesta de Nerea. Viaje a Milán muy merecido. Queremos agradecer a Florilleta, a Madrid, a Fran, a todas las personas que de verdad, al público maravilloso que nos acompaña. Bueno, seguimos con más premios y este es un premio que me ha dado ya también conocer a esta preciosa mujer, Carla Domínguez. Carla, pues como siempre, encantadísimo de estar compartiendo escenario contigo. Carla, ¿qué vas a entregar? Vamos a entregar Miss Ángel Cupido, que es la elegida por el público. Perfecto, a través de las aplicaciones, el público ha votado y su elegida está aquí en este sobre. Ábrelo, por favor. Carla es la directora de pasarela, pero también es una de las chicas con más experiencia en Cataluña en certámenes. Así que este año, 2022, es tu año. Así que la ganadora es... ¡Nayara! La favorita del público, Nayara. Sheila nos entrega el top 3, ya. Ahora sí, el top 3. Bueno, ya esto es decisión del jurado. El jurado ha deliberado y vamos a nombrar en manera aleatoria a 3 de las señoritas que están concursando. Así que suerte a todas, lo han hecho genial y estamos orgullosos, por supuesto. Cualquiera de ellas puede ser Angel Model. Vamos a ver, la primera que va a pasar es... Raquel. A ver, la segunda es Andrea. Un nombre. Ay. Emma. Tenemos las 3 finalistas, Raquel, Andrea y Emma. Bueno, ¿nerviosas? Entregamos, pues aquí está el sobre con las 2 finalistas que siguen adelante, o sea que tenemos la segunda finalista en este lado. Las 2 primeras, vale. Muy bien. Estas 2 chicas son las 2 que van a pasar. Una de ellas tendrá la oportunidad de ser Angel Model 10ª edición 2022. ¿Será Raquel? ¿Ah? ¿Será Emma? ¿O será Andrea? Y bueno, pues pasa
Emma. Tú lo has vivido cuando... Y la segunda chica que pasa para optar a la corona de Angel Model es... Andrea. Bueno, le ponemos a Raquel su banda merecida de segunda finalista. Bueno, tenemos dos chicas, dos estilos, una morena preciosa, una rubia preciosa, así que a las dos muchísimas felicidades. Ya el solo hecho de estar aquí es un gran logro. Y por decisión del jurado, espero que nuestro director, nuestro Sheila y nuestro director, por favor, Víctor Gray, ven acá. A ver, Dios mío, aquí tienes, tú abres, tú. Bueno, es que es difícil, es difícil realmente, es difícil porque son todas preciosas y además no vamos a dilatar más la atención, ¿verdad? Será Emma, será Andrea, una de ellas de las que va a recibir la corona de las manos de Sheila, y la ganadora de Angel Model, 10ª edición 2022 es... ¡Andrea! Ya tenemos Angel Model. Andrea. Primera finalista, Emma, recibe su banda de la mano de Jennifer Blanco. Ya tenemos una nueva reina, Andrea, de la 10ª edición de Angel Model. A todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos el próximo año en este mismo escenario de Mataró. Gracias.